Y en esta ocasión me da muchísimo gusto estar aquí en el Consulado de México en Chicago, una ciudad vibrante, un estado que también alberga a miles y miles de mexicanos, y agradezco mucho que nos reciba aquí en el consulado a la embajadora Reina Torres. ¿Qué tal, embajadora? Muchas gracias por aceptar esta entrevista para TV Migrante Informa. Gracias a ustedes que nos vienen a visitar, siempre me da mucho gusto tenerlos por aquí. Cónsul, vemos tiempos complejos de incertidumbre también para pues, la comunidad migrante, donde a veces la desinformación, donde a veces también, digamos, los medios de comunicación, digamos, comparten información errónea, pero nos gustaría que nos pudiera compartir de qué manera justamente el consulado ha desplegado diversos esfuerzos frente a esta embestida y frente a esta situación que vemos aquí en los Estados Unidos, compleja sin duda para nuestros hermanos migrantes, cónsul. Pues mira, tocas puntos muy sensibles y te agradezco mucho que me hagas y que arranques con esta pregunta, porque están pasando muchas cosas todas al mismo tiempo. Hay muchísima información, pues de fuentes como ustedes, que son fuentes creíbles, ¿no? Que son fuentes confiables y que se van a las personas indicadas para que den la información, pero también circulan muchas cosas en redes sociales. Y nuestra comunidad pues un poco está en esa incertidumbre de que ve todos los días cosas en los noticieros, busca fuentes de información, pero también ve cosas que les mandan por WhatsApp o por Facebook, entonces no sabe bien a bien qué creer. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que estar en estrecho contacto con aliados para acercar esta información a nuestra comunidad y que tengan los datos, que tengan las herramientas que necesitan para poder enfrentar lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, eso por un lado, si quieres, ahorita ahondamos en este tema. Pero lo otro que sucede en tiempos como este es que hay mucha gente que abusa y se aprovecha, ¿no? Claro. Entonces, tenemos pues falsos abogados que están con la idea de que pues tú dame unos $2,000 y yo te resuelvo, claro, y te arreglo tus papeles. O a ver, ¿quieres tu carta notarizada para ver a quién dejas tus hijos, con quién dejas? Bueno, pues te cobro tantos miles de dólares por esto, ¿no? Entonces también nos toca estar combatiendo a todos los consulados o toda la red, o cobrarte por las citas, ¿no? Que también es otra, claro, cosa terrible. Entonces tenemos que estar muy alertas, justamente combatiendo con cercanía a la comunidad y con información todos estos datos erróneos que llegan. Y lo más grave, lo vas a escuchar mucho en las entrevistas que hagas, que yo creo que de todas las cosas terribles que suceden, la más palpable es el miedo, ¿no? Que está presente en nuestra comunidad. Entonces, la única manera de combatir el miedo es con información y no haciendo caso de rumores, ¿no? De que ya está las autoridades aquí o esto está sucediendo en este otro lugar. Bueno, vamos a informarnos y vamos acercarnos con las personas y las autoridades que tienen los datos precisos, ¿no? Y consulvemos ahora, desde luego, California, ¿no? Que desde luego es el epicentro donde están los medios de comunicación, estas detenciones, estas redadas violentas. Pero me gustaría preguntarle, ¿de qué manera una de las grandes interrogantes de nuestros paisanos, de nuestra comunidad migrante, es sobre el acompañamiento legal, ¿no? O sea, quería detenerme ahí, preguntarle de qué manera, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos y de qué manera el consulado acompaña a estas personas que pues pueden llegar a estar en una situación complicada de detención? Es decir, para el consulado, ¿de qué manera se articula, digamos, que esta protección y asistencia consular? Pasan varias cosas a lo largo del proceso y aquí digamos que hay dos vías, y que las cuales tenemos que estar muy alertas y tenemos que acercar esta información. Las personas, antes de que suceda cualquier cosa, ya sea que ellos decidan retornar a México por su propia voluntad o que sean involucrados en un proceso de aprehensión y deportación por parte de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros intervenimos antes, queremos que se acerquen con nosotros antes de que todo esto suceda. Y lo que les decimos es, a ver, la cosa más sencilla que tiene usted que hacer, y se lo decimos a toda nuestra comunidad, lo primero es, me voy a sentar con mi familia, voy a discutir qué es lo que está pasando, cuál es la situación de cada uno de nosotros, porque tú lo sabes muy bien, nuestras familias son muy complejas. Claro. Entonces, en el mismo núcleo familiar pueden estar los abuelos, que a lo mejor son indocumentados, algún tío que es indocumentado, pero resulta que mi mamá es residente y a lo mejor yo soy DACA, ¿no? Y a lo mejor mis hermanos más pequeños ya son ciudadanos. Claro. Pero este miedo al que yo me refería, pues va para toda la familia, no nada más para uno. Entonces, sentarnos en familia a discutir cuál es la situación de cada uno. Y los que sabemos que están en mayor vulnerabilidad, no hay una herramienta más eficaz el que tengan un buen diagnóstico migratorio. ¿Y eso por qué es eso? ¿Qué es esto el diagnóstico migratorio? Pues que yo vaya con un abogado y le diga, fíjese que yo hace 15 años quise arreglar papeles, pero entonces el abogado me estafó y yo ya no supe qué pasó. Un buen abogado va a buscar, pues créame que usted tuvo una audiencia, no se presentó, entonces ya hay una orden de deportación contra usted.
así como terrible suena esa noticia de que ya hay una orden de deportación, el yo saber que ya lo hay me va a ayudar a proteger al resto de mi núcleo familiar, ¿no? Y me va a obligar a tomar las medidas necesarias para prevenir, si es que se da el caso en que yo ya me vea en un proceso, qué es lo que voy a hacer. Entonces por ahí empieza. Por eso acérquense al consulado. Aquí damos estos diagnósticos migratorios, la presidenta acaba de decir, Sí, lo cual aplaudimos muchísimo, que tendremos más recursos para tener más de estos diagnósticos, más de esta asesoría legal. Y así, ahí empieza el caminito hasta, por ejemplo, una persona que ya está en proceso de deportación, vamos a los centros de detención a lo mejor no lo sabes, pero en el estado de Illinois no hay centros de detención migratoria. Por ley, el legislativo del estado dijo, en este estado es estado santuario y aquí no va a haber centros de detención de las autoridades migratorias. Pero sí hay centros de procesamiento. Entonces, ahí está nuestro equipo, ahí estamos todos los martes y todos los viernes a las 5 de la mañana haciendo entrevistas, ¿no? Y se entrevista un promedio de 40, 50 connacionales. Y esto es bien importante porque a partir de esa entrevista se ve en qué condiciones fue la aprehensión. ¿Tenía un delito grave? ¿No lo tenía? ¿Fue un arresto colateral? ¿Hay algún alivio migratorio todavía aún en ese momento complicado? ¿No? Claro. Entonces, a lo mejor sí, pero pues resulta que se lo van a llevar al albergue en Indiana. ¿Y ahora qué hacemos? Pues le hablo a mi colega, la cónsul en Indiana, y ya empezamos a articular la ayuda legal. Y justo, qué bueno que menciona esto último, ¿no? Porque a veces en los medios de comunicación también vemos estas versiones de que, bueno, fue detenido en California, pero fue llevado a Texas o bien es decir, a otras entidades. Es decir, sí hay una articulación también desde la red consular, o sea, México también es el país que más consulados tiene, ¿no? Del mundo, con otros en caso de que pudiera haber sido trasladado a otro centro de detención, entonces, ¿no? Te lo digo de verdad con mucho orgullo y sin ninguna falsa modestia, tenemos una extraordinaria red consular. Por supuesto que hay mucho por hacer y hay muchas cosas que perfeccionar y en eso estamos, ¿no? Pero tenemos una extraordinaria red consular. Y te voy a dar 2 ejemplos de cómo nos articulamos entre todos. No importa si aquí es detenido, si yo lo subo al sistema, tenemos un sistema interno que sirve para esto. Mi colega, a lo mejor en Brownsville, que va a ser el que va a ver el cruce a Matamoros, ¿no? Por ese lado de la frontera, va a estar enterada que esta persona con estas características está bajo estas circunstancias. Entonces va a poder dar seguimiento al caso hasta ese momento. Pero, te decía yo con mi colega de Indiana, es un consulado más pequeño. Entonces ellos a lo mejor no tienen toda la capacidad de personal para ir a hacer las entrevistas de 70 o 60 personas en un centro de detención, pero entonces nosotros les mandamos una célula y hemos hecho operativos de protección conjuntos en la que los 2 consulados van a los centros de detención en Indiana o en algún otro estado que cubra Indianápolis y hacen esas entrevistas. Retomamos eso. El primer paso es saber cuál es mi situación migratoria. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo DACA, pero no lo he renovado. Bueno, pues ahorita es el momento de renovarlo. Vengan, les podemos dar ayuda, no solamente asesoría para la renovación. Y así vamos paso por paso. Pero, por ejemplo, distribuimos bolsitas y cada quien ha hecho de manera distinta. Digamos que su lista, ¿no? Como la lista del súper. Así de prácticos tenemos que ser. ¿Qué es lo que yo necesito? A ver, bueno, si yo ya sé que tengo una orden de deportación, es probable que la autoridad migratoria me busque. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Necesito, pues, mi historial médico, ¿no? Si ya me tengo que ir, a lo mejor tengo una condición que requiero de cierto medicamento, pues voy a tener ahí mis recetas. Tengo mi matrícula o mi pasaporte están ya expirados. Bueno, pues voy a ir al consulado a renovar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Es que no les he dado la doble nacionalidad. Bueno, déjame hacer un paréntesis. Sí. El servicio de doble nacionalidad en estos meses se nos ha multiplicado al 500%. Wow. Las solicitudes que tenemos de información y de citas para doble nacionalidad. Hemos respondido, porque aparte desde la Agencia de Transformación Digital ha habido toda una revolución en la manera en que hacemos los registros para hacerlos mucho más accesibles, más fáciles, sin menos requisitos. Entonces hemos logrado hacer en estos meses ya mucho más de lo que hicimos todo el año pasado. Duplicamos el personal que tenemos en el área de registro y con todas estas modificaciones que nos ayudan a hacer más ágil el servicio. Estamos teniendo cualquier cantidad de gente que estamos pudiendo atender. Habrá personas a lo mejor ya nacidos aquí, ¿no? Que son ciudadanos americanos, que no tienen una situación de vulnerabilidad, que pues ahora con todo este ruido, pues ya se quieren hacer mexicanos. Pues por supuesto que queremos que se hagan mexicanos, les vamos a dar la bienvenida, pero a lo mejor les toca su cita en septiembre. Denme chance de que ahorita atienda a la familia que tiene hijos chiquitos y que a lo mejor está en peligro de deportación y que sí necesito que sus hijos estén registrados antes de que se vayan a México. Y con solo un paréntesis ahí, ¿a usted le atribuye tal vez, digo, sé que puede ser por muchas razones, ¿no?
pero digamos que en otras entidades ahorita a partir de una disputa judicial, ¿no? Con la administración del actual gobierno de los Estados Unidos por una orden ejecutiva, estaba en duda o en limbo este derecho de ciudadanía por nacimiento, ¿no? Muchos abogados en los Estados Unidos decían, pues es que el consejo es vayan a otras entidades, 22, donde digamos que sí se pueden registrar sin ningún problema, o sea, digamos que usted le atribuye a que tal vez haya incrementado esos casos, a que tal vez más gente está interesada y ven también a Chicago y Illinois como una ciudad santuario, ya lo mencionaba, una ciudad que apela y que busca proteger los derechos de los migrantes. Pues creo que son una combinación de muchas cosas, incluida esa, la incertidumbre, el temor, la información que circula en las redes sociales, ¿no? Un rumor muy absurdo que hubo por ahí algunos meses donde decía que ahora los pasaportes de Estados Unidos se les va a pedir visa en México, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces, pues muchos mexicano-americanos que solo tenían, que no se habían hecho dobles nacionales todavía, pues ahora están pidiendo hacerse mexicanos. Mucha gente que está viendo a México como un espacio para tener una casita o algo así, por si no me gusta a lo mejor seguir aquí, pues ¿por qué no me regreso a la comunidad donde crecieron mis abuelos, ¿no? Entonces es una combinación de todo. Y entonces hablábamos, es la prevención. Y en caso, digamos que también una detención no es lo mismo que una deportación, ¿qué pasos para los migrantes y los paisanos que nos escuchan en caso de que se presentara una situación? ¿Qué es lo que tendría que activarse, por así decirlo? Y también literalmente porque hay un botón también, tengo entendido, ¿no? En una aplicación digital que creó y anunció la DIP, para, digamos que, activar la geolocalización. ¿Nos podría contar un poquito de eso, Consu? Bueno, esa aplicación funciona un poco para recibir información. Muchos de estos datos que muchas organizaciones con las que colaboramos hacen públicos de qué pasa si tocan a mi casa, qué pasa si tengo mejor algún encuentro con alguna autoridad. Depende mucho del estado, no es lo mismo en un estado que no es santuario, en otro como claro, Illinois o Chicago, y simplemente los estados vecinos aquí en Indiana es otra circunstancia, en fin. Entonces todo eso lo tienen que tomar en cuenta las personas. En esta aplicación pues se da información y sí pueden notificar a sus familiares, que eso me parece importante, los teléfonos de contacto de las personas que ya tienen que tener su plan, que para eso les enseñaba yo la bolsita y mi lista de que si mi pasaporte, a quién le voy a dejar encargados a mis niños, si yo no alcanzo a llegar por ellos a la escuela, quién va a ir por ellos, ¿no? Todo eso tiene que estar ya pensado. Y tengo que informarme qué va a pasar en México. En México se han hecho también un gran esfuerzo por tener recursos, tanto a nivel federal como en los estados, ¿no? Para las personas retornadas. Entonces tengo que informarme bien qué puerta voy a tocar si es que me veo ya en México, etcétera, etcétera. Entonces sí, para eso sirve esta teléfono de emergencia, ¿no? Esta aplicación. Pero también está pues, el enorme recurso de toda la red consular, ¿no? Claro. Que vayan, nos tocan a la puerta, entren a las ventanillas, pregunten por esta información, qué necesito. Aquí de verdad, literal, les damos la lista. Aquí está toda la información de cómo pueden tramitar la doble nacionalidad, cómo saco mi pasaporte, pues hasta la ventanilla de salud, que a ver qué hago, de dónde consigo una receta para que se vea que yo necesito un medicamento, por ejemplo, específico. Entonces aquí hay un poco de todo, ¿no? Claro, y a veces la atención está centrada justo por el tema, es decir, a partir de las detenciones y las redadas que vemos, pero también la protección y la asistencia consular, digamos que va más allá, ¿no? O sea, la documentación y trámites. Cuéntenos un poco, digamos que la mayor parte de las personas que vienen, pues justamente viene por un trámite, viene por un acta de nacimiento, cómo, digamos, el consulado pues ha salido adelante a partir de los recursos con los que cuenta para dar atención a toda esta comunidad. Es que es todo, créanme que es todo, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué los cónsules tienen que andarse entrevistando con las autoridades de la ciudad? Bueno, es parte de lo mismo, necesitamos construir esos puentes y esas alianzas con las iglesias, sin importar de qué denominación, con las autoridades de la ciudad, del condado, incluso con gente que uno no sospecha, ¿no? Por ejemplo, pues los museos, dicen que tienen que ver los museos. Claro. Bueno, en un momento donde se hablan tantas cosas de las personas mexicanas, creo que se debe resaltar aún más el valor de las contribuciones que hace nuestra comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que estar en todas las pistas, ¿no?
Y las cosas más claras y más sencillas, que es donde atendemos, pues es por supuesto la parte legal, de asesoría, de prevención legal, la parte de documentación, que la gente tenga sus documentos y sepa qué hacer, pero también la cercanía con la comunidad, ¿no? Estar en los talleres. Nosotros tenemos un promedio, híjole, yo creo que de 4 talleres a la semana, ya sea virtuales, porque ahora la gente no quiere salir, ¿no? Pero de alguna u otra forma les acercamos información, además del Consulado sobre Ruedas y además de las sesiones que damos aquí en sede, ¿no? Para que la gente sepa, pues, qué tiene que hacer. Me ha tocado, y a mí personalmente lo hago, ir, por ejemplo, a muchos restaurantes a hablar con el personal que tiene miedo, ¿no? Ir a peinar las calles, ¿no? A distribuir todo esto. Pues si la gente no viene porque tiene temor, pues vámonos, ¿no? Y vayamos a los restaurantes, a las tiendas y todo el mundo a dejar esta información para que la gente vea, ¿no? Entonces, de manera periódica estamos peinando las calles, ¿no? Y hacemos muchos talleres informativos, en alianza siempre con aliados locales, ¿no? Claro, y la presidenta ya lo mencionaba, anunció en días recientes, ¿no? Apenas hace muy poquitos días, esta ampliación, ¿no? Presupuestal enfocada a la asistencia jurídica, ¿no? Y a la defensa legal de nuestros migrantes. ¿Por qué es importante destinar recursos en este sector? Me están pasando muchísimas cosas y yo creo que todos los consulados estamos en permanente contacto unos con otros y con, por supuesto, nuestras autoridades en la Ciudad de México, en la Cancillería, justamente siguiendo qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares, detectando patrones y tendencias. Y uno de nuestros mandatos fundamentales es estar en contacto todo el tiempo con las autoridades migratorias. A diferencia de otros actores, digamos, organizaciones o activistas locales, ¿no? De este país, nosotros tenemos acceso consular. La Convención de Viena protege que nosotros podamos ir con las personas, entrevistarlas, ir a acompañarlos a los centros de detención, en fin. Y eso nos permite, pues, también detectar casos y a veces, pues, colaborar con las autoridades para detenerlo. Oye, pero espérame, esta persona que tú estás a punto de deportar, pues no tiene ningún antecedente criminal, ¿no? Claro. Y además tiene una persona, un hijo menor con discapacidad. Entonces, se logran detener a veces las deportaciones cuando hay circunstancias específicas que así lo permiten. O, bueno, pues es que esta detención se dio en circunstancias muy extrañas, ¿no? Vamos a ver y vamos a consultar con abogados a ver, pues siempre en el marco de las leyes de este país, ¿no? ¿Qué dicen las leyes de este país? Que nos asesoren y pues que haya debido proceso, ¿no? Perfecto, pues Consu, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algo que le gustaría agregar a nuestras audiencias mexicanas, a quienes también están en México y nos están viendo? Que se acerquen con nosotros, por favor, no duden en contactar al consulado, que estén de verdad en contacto cercano. Las redes las respondemos, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo regular siempre respondemos, pero que por favor no se detengan por temor, ¿no? Que estén cerca de sus consulados. Si no les toca el de Chicago, les queda muy lejos, pues tenemos una red de 53 consulados en todo Estados Unidos, y que no se nos olvide que en un momento como nada suple la ayuda que nos demos unos a otros, ¿no? Cuidarnos todas las espaldas, estar unidos y estar informados, porque el temor, la incertidumbre solo se combate con información. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por seguir esta entrevista. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan el próximo episodio y el próximo capítulo de TV Migrante Informa.